Damos la bienvenida a los amigos que están entre nosotros y también a los hermanos que nos están visitando. Sean bienvenidos. Si pueden, por favor, hermanos, acompañarme en la carta de Judas. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Recuérdense que está antes de Apocalipsis. Leo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, bendícenos por medio de tu palabra, que ella alumbre a los simples, nos haga entender, que ella nos santifique y nos dé sabiduría de lo alto, y tal sabiduría que podamos con claridad comprender cómo aplicarla a nuestras necesidades. Que tu santo y glorioso Espíritu, quien es el Todopoderoso, ilumine nuestras almas, abra nuestro entendimiento y aplique su verdad, dándonos el valor y el coraje de reconocer nuestro pecado, de apartarnos de él confesándolo, pero también de creer tu palabra y aplicarla por la fe en Cristo. Sé tú con nosotros y danos estas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. El título del mensaje es Exhortación a contender sinceramente por la fe. Exhortación a contender sinceramente por la fe. Vamos a estar viendo el versículo número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la idea básica de esta porción es que el creyente ha sido exhortado a una contienda sincera por la fe, procurando preservar la verdad, la unidad de la iglesia y el bien de los hombres. El creyente ha sido exhortado en esta carta por Judas como un medio para que defendamos la fe, para que nosotros mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo. El evangelio está siendo atacado desde dentro de la misma iglesia local. Los enemigos del evangelio no solamente procuran bombardear desde afuera el evangelio, sino como en cualquier guerra se infiltran enemigos, conocen las debilidades del lugar y luego depositan bombas, debilitan áreas importantes, roban artefactos. Es decir, que en una guerra todo es lo que realmente sucede. Los mismos espías que llegaron a Jericó tenían la responsabilidad de observar cómo eran las cosas. Y allí estaban atentos porque habían escuchado de Israel que venía. Había destruido a más de 40 reyes Israel. Y Jericó, aunque tenía grandes murallas, Jericó tuvo gran temor. Sin embargo, cuando ellos vinieron a darse cuenta, ya los espías estaban dentro. Y de esa manera actúa el mismo diablo. Satanás actúa así también. Como en cualquier guerra, envían espías que roben información importante y lo involucran dentro del ministerio. Si esos espías logran llegar hasta el pastorado
Imagínense el gran daño que haría en el Evangelio. Vendiendo el error, exhortando la mentira, vendiendo prácticas que no son piadosas. Imagínense que un espía de Satanás se quedara y guiara a las familias y promoviera todo tipo de enseñanza falsa dentro de la iglesia, porque llegó al liderazgo de la iglesia. Un enemigo del Evangelio predicando dentro de la iglesia en contra del Evangelio. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Y Judas escribe a la iglesia para que la iglesia se mantenga firme, guarde la fe, gane las almas para Cristo. Era primordial que Judas hablara a esta iglesia por el gran peligro que la iglesia estaba viviendo. Esta epístola o carta nos hace un llamado solemne a velar por la pureza, por la unidad y crecimiento del Evangelio dentro del cuerpo de Cristo. El Evangelio no puede ser predicado tan solamente a los inconversos. El Evangelio debe ser predicado en la iglesia, porque los que están sentados son pecadores en la iglesia. Pecadores arrepentidos, pecadores que creen en Cristo, pero pecadores. Y pecadores que tienen hijos que son pecadores, y que muchos de ellos no son creyentes. Esta no es una carta como muchos la han utilizado para discutir con los inconversos fuera de la iglesia. A los inconversos se les debe predicar el Evangelio. No contender con ellos para pleitear y demostrarle que el Evangelio es esto, aquello y lo otro. Sino que el inconverso está ciego. El inconverso no entiende. Muchos de ellos por una gran necedad y testarudez, pero muchos de ellos sinceramente equivocados. Y esta carta no fue escrita para que nosotros vayamos al mundo a contender, a pelear con el mundo. Recuerden que el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a predicarles para que sean salvos. Eso es lo que dice Juan 3:17. De igual manera estamos llamados nosotros a predicar al inconverso. Pero también esta carta nos llama a autoevaluarnos como individuos, como iglesia. Como individuos y como iglesia. ¿Es la fe genuina lo que nosotros proclamamos o es un evangelio adulterado? ¿Es la fe genuina lo que yo practico o yo estoy adulterando el evangelio porque me conviene? Judas habló directamente contra aquellos que habían cambiado el evangelio para vivir impíamente dentro de la iglesia. Para vivir impíamente dentro de la iglesia. Estamos llamados a levantar la valla contra la mundanalidad, la impiedad, la falta de temor a Dios, el libertinaje que produce apostasía. Estamos llamados de velar. Dios nos llama a velar los unos por los otros. Yo estoy llamado a ser guarda de mi iglesia y guarda de mi hermano. Yo estoy llamado a velar por mi hermano. Y si mi hermano ha pecado, estoy llamado a llamar. Ven acá, ¿qué sucedió? Ven, ¿qué pasó? Que no te vi el domingo en la iglesia. ¿Estás enfermo? Que no me llamaste para orar por ti, para llevarte un remedio, un jugo, una habichuela, para que te mejore. Una sopita. No, que yo estaba en un carnaval. Ah, espérate. No es sopa que tú necesitas una amonestación. Siéntate ahí. No es una sopita de caldo caliente que tú necesitas, un ánimo, tú necesitas una buena amonestación, siéntese ahí, tenemos que hablar. Dios nos llama, amados hermanos, a velar por el evangelio dentro de la iglesia del Señor. Y por eso vimos en el primer mensaje que Judas identifica a los verdaderos creyentes. Fue una de las primeras cosas que Judas hizo. Se identifica a sí mismo e identifica a los creyentes. Versículo 1. A los llamados les llama a esos creyentes genuinos llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. No guardados en otro Señor, sino en Jesucristo. Y él utiliza precisamente el nombre de Jesucristo, porque una de las cosas que negaban esos falsos maestros era Jesucristo. No guardaban la fe, no guardaban la ley, no se santificaban en Dios por medio de su palabra, sino que decían, no, la ley no. Ya somos libres de esa ley.
Entonces él los identifica, pero en segundo lugar, él señala la necesidad de defender la fe que se nos ha dado. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Como Judas señala la necesidad de defender la fe que se nos ha dado. Y eso es lo que vamos a ver, la exhortación a contender sinceramente por la fe. Y esa exhortación a contender por la fe, vemos en el versículo número 3, en su primera parte, que fue lo que produjo la gran necesidad de escribir. Judas deseaba hablar a los hermanos, a estos creyentes, sobre la fe. Él, como un pastor de ovejas, deseaba edificarles, deseaba animarles. Esa fue su primera intención. Y él lo dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Había una solicitud en el corazón de él, había una diligencia que él tenía, un cuidado por esos hermanos que le llevaría a escribir por esos hermanos. Tenían una común salvación. Y esa común salvación le motivaba a él a edificar a los hermanos, como cuando usted desea reunirse con un hermano, con una hermana, para hablar del Señor, para exhortar a ese hermano, para orar el uno por el otro. Sin embargo, esto cambió. Esto cambió. Hubo algo que cambió el tipo de carta que él iba a realizar. Hubo una necesidad que él vio claramente, que cambió también su actitud. Cambió la forma en que Judas estaba viendo las cosas. Algo ponía en peligro a todo el cuerpo de Cristo. A aquellos amados que él deseaba escribir, algo los ponía en gran peligro. En un gran peligro. Me ha sido necesario, dice él, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él dice: me ha sido necesario escribiros. Me ha sido necesario. Ahora inmediatamente. Como algo que es intenso, una intención fuerte, le motivó a escribir. La necesidad de proteger el cuerpo de Cristo puso en alerta roja a Judas. Y en vez de animarles a crecer espiritualmente, en vez de animarlo a leer las Escrituras, a mantener la fe que le fue dada, a mirar al Señor, a perseverar en la oración, en vez de eso, Judas más bien les escribe para que ellos contiendan. Para que ellos contiendan. Él les escribe y denuncia el error. Él señala a los que andan impíamente. Él no trata de discutir o de refutar las falsas enseñanzas de estos, sino que con ardor, con indignación, señala el mal y cómo actúan aquellos que andan mal. Con indignación, ardientemente les habla. Pues era claro que habían personas cuya conducta, cuyos pensamientos e ideas que estaban siendo transmitidas en la iglesia, amenazaban la iglesia. Y él dijo: no es una carta de perseveren en el Señor y debo escribirle, no, es una carta de paren eso, contiendan contra esa gente, detengan ese error, esas prácticas impías están mal. Oye, pero no hubiera sido mejor una cartita de: hermano, ustedes, el Señor es su fortaleza, el Señor les guarda. Sin embargo, usted ve que en Apocalipsis, por mano de Juan, el Señor contiende con algunas iglesias. Le dice: mira, usted está bien en esto, te reconozco aquello, pero tengo contra ti algo. Tengo contra ti algo. Y a cada iglesia le señaló su debilidad. Le señaló aquello que le podía apartar y sobre todo le señaló aquello que podría llevar al mismo Señor a quitar el candelero. A partir de hoy tú no eres una iglesia. Te quito mis dones y te quito mi candelero. Era algo serio. Y el mismo Juan contiende con estas 7 iglesias a las que escribió. Y les exhorta y les amonesta
¿Basado en qué? En lo que él veía, en los peligros que estaban allí. Y Judas hace lo mismo. Judas escribe y les exhorta basado en esa gran necesidad. Ardientemente les exhorta. Había un peligro que cambió su motivación. O mejor dicho, le motivó más a escribir. Más rápidamente le motivó. Si él tal vez hubiera pensado en escribir eso en un año, yo voy a escribir esa cartita en varios días. Él dijo, no, párame todo. Yo tengo que escribir esta carta ahora, inmediatamente. Es necesario que lo haga ahora. Pero también vemos en segundo lugar que esta exhortación de Judas era una contienda sincera. Esta exhortación de Judas era a contender, no era a quedarse con las manos cruzadas. Él los estaba, como diríamos un buen dominicano, peleen, discutan, no se queden callados, motivándole a que no se queden sentados. La exhortación es a enfrentar piadosamente. La exhortación es a contender a aquellos o a enfrentar piadosamente a aquellos que tienen una práctica impía dentro de la iglesia. Una práctica no piadosa dentro de la iglesia. Y Él les manda, ve y contiende con esa persona. Enfréntalo, que anda impíamente. Enfréntalo. Mantiene a aquellos que también mantienen una doctrina contraria a las Escrituras. Él mandó a que contendieran contra esos que tienen una práctica, pero también estaban diseminando una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Dijo, no, páralo, para ese hombre. O para esos hombres. No les dice, acéptenlos. No los llama a tener una actitud de indiferencia. Ay, déjaselo pasar, que eso es una falsa enseñanza que no nos va a hacer daño. No, eso es una falsa enseñanza. Detén a ese hombre. No lo dejes seguir enseñando. Páralo. Es una práctica impía la que ese hombre está practicando. Amonéstalo. Él lo mandó. Mandó a estos hermanos a contender piadosamente, a enfrentar piadosamente a los que andaban desordenadamente dentro del cuerpo de Cristo. Él no lo manda a contender con el mundo, porque ¿qué es lo que es el mundo? El mundo. ¿Y qué practica el mundo? Su pecado. Él manda que dentro de la iglesia no se permitiera esas prácticas sensuales, que más adelante veremos, esas prácticas sensuales y esas falsas enseñanzas que iban a hacer ¿qué? A destruir el cuerpo de Cristo. No los llama a una actitud de indiferencia, sino más bien a resistirlos. Pues están atacando con sensualidad y falsa enseñanza la verdadera fe que se nos ha dado. Esta contienda, esta resistencia debía de ser sinceramente, sin objetivos ocultos, con la verdad, con cordialidad, con honradez. La palabra allí en el griego es una contienda no abusiva, sino respetuosa. Una contienda que debía de hacerse con honradez, no con una carta debajo de la manga, no con propósitos escondidos, sino por contender por algo que es cierto. Una de las cosas que tenían los griegos, algunas de las escuelas de los griegos, era los sofistas, por ejemplo, era que ellos enseñaban a sus estudiantes a discutir. No tenían el objetivo de discutir por la verdad, sino tenían el objetivo de simplemente ganar. Y la práctica, y no importa lo que ellos defendieran, si defendían un error, tenían que hacerlo de tal manera que convencieran al otro de ese error y el otro afirmara su error. Es decir, que esa era una práctica que aún dentro de la iglesia se estaba introduciendo, pero que el pueblo de Dios debía de guardarse de eso.
debía de cuidarse de simplemente discutir por discutir, como la carta que leímos hace un momentito de Pablo a Timoteo. Desecha la contienda. No te pongas a estar discutiendo por discutiendo. No te pongas a estar perdiendo tu tiempo en discusiones y fábulas y cosas que no tienen sentido. Tales discusiones son vanas y huecas. No pierdas tu tiempo en eso. Sin embargo, aquí se nos está diciendo que tenemos que contender, pero procurando la verdad, procurando que se preserve la verdad. No es mi punto de vista, es la verdad. El cuidado y la protección de la verdad. Es una discusión cordial, amena, respetuosa del uno hacia el otro. Cuando una persona lo que tiene en su mente la intención de ganar, usa muchas estrategias, ofende al otro, le dice bruto, le dice tonto. Pero es que hay que ser bruto para no entender esto que estoy diciendo. Y eso es una estrategia, porque tú lo que quieres es sacar de quicio al otro y que se moleste y me dijo bruto y me ofendió, y ya con eso te voy ganando en la batalla porque ya te saqué de balance. Pero es una estrategia o de caricaturizar al otro. Cuando yo caricaturizo al otro, simplemente estoy poniendo en tela de juicio, sin importancia, lo que el otro piensa, lo que el otro dice. Entonces, esa es una práctica impía. Esa es una práctica que los hombres pueden usar en el mundo con sus propios fines, de ganarse una buena reputación, de que es una persona elocuente, una persona inteligente. Observen que hubieron dos hombres que por seguir esas prácticas, según Pablo en la carta a Timoteo que leímos, Fileo, se apartaron de la verdad. Al tener esas prácticas de defender cualquier cosa, terminaron creyendo cualquier cosa. Sin embargo, Pablo nos llama a contender, a resistir de forma sincera, es decir, sin objetivos ocultos. Sin objetivos ocultos, con la verdad, con cordialidad y con honradez. El objetivo de los que contienden debe de ser preservar la fe, la unidad del cuerpo, no sus propios intereses. No procurar una discusión con prejuicios personales que impiden pensar o juzgar con claridad de lo que el otro está diciendo. Cuando yo tengo un prejuicio y yo estoy discutiendo con el otro por hacerle la maldad, porque hubo una vez que él me hizo quedar mal y ahora yo voy a discutir para hacerlo quedar mal, el objetivo no es hacer bien al otro, hay otro fin. Y a veces hay situaciones en las que yo mismo como pastor y estoy tratando con una persona y digo, mire, eso es un prejuicio que tú tienes, no vamos a llegar a ningún sitio porque tú estás discutiendo en base a un prejuicio, ¿sí o no? Porque tú ves que se quedan en un punto y suena pero la verdad tiene muchos sonidos. ¿Por qué te quedas más en tú te quedas solamente en ese punto? Sal de ahí, escucha mi argumentación. No, es que esto que estoy diciendo es así. Tú tienes un prejuicio. Dime lo que hay detrás de lo que tú dices. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Eso es básicamente. ¿Cuáles son tus intenciones con esta discutidera? Porque no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, Judas está llamando, hermanos amados, a que nosotros preservemos la fe, a que guardemos la unidad de la iglesia. No que destruyamos la iglesia por vanas contiendas, por vanos prejuicios. Estamos llamados, este llamado no es un permiso para convertir a los predicadores y a los miembros de la iglesia en gallitos de pelea. Muchas personas utilizan esto de contender por la verdad como un permiso para hacer un gallito, un gallo de pelea. Y pelean con cualquiera, en cualquier punto, en cualquier cosa, en cualquier rama del saber, cualquier cosa utilizan para armar una discusión y lo convierten en una forma de estar en el centro.
No, ese no es el objetivo. Este pasaje no es un permiso para convertirnos en gallo de pelea, ni provocar a la iglesia para que seamos gallo de pelea. Estamos llamados a predicar la verdad, a preservar la verdad. Y pienso que Pedro tenía el mismo espíritu de Judas. Cuando hablaba en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Miren qué combinación. La defensa que tú tienes que presentar debe de estar acompañada de procurar el bien del otro, que es lo que hace la mansedumbre. Procura el bien del otro. Y cuando tú procuras el bien del otro, tú no simplemente le quieres ganar. Tú quieres hacerle entender la verdad. Y a veces tú lo ves. Comúnmente, el que se siente más grande que el otro toma las siguientes posturas. Levanta la cabeza, el mentón, frunge su ceño, como que esta es mi posición y se acabó. Cruza los brazos o abre las piernas como en posición de mantenerse firme y hasta cierra los puñitos. Porque es una pelea y él es un gallo. O tú lo ves que sencillamente sube la ceja derecha y toma esa mirada de, tú a mí no me vas a convencer. Estoy en control. Queridos hermanos, Judas y Pedro nos llama a contender con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Esto debería de gobernar nuestras discusiones. Debería de gobernar nuestros puntos de vista diferentes. Debería de gobernar la verdad en medio nuestro, no el pugilato. Y esto es importante notarlo porque muchos olvidan rápidamente que están llamados como creyentes, es su responsabilidad como creyentes a guardar la unidad de la iglesia. Están llamados por el Señor y que deben de expresar sus palabras sazonadas con la sal del Evangelio. Muchos olvidan que están llamados por Dios a sazonar sus palabras, que lo que salga por aquí sea sazonado por el Evangelio de Cristo. Gobernando sus pasiones bajo la instrucción de Mateo 18:18, que me llama a mí a tratar mis asuntos personales a solas, no en público. Porque esto se puede mal usar. El pastor antes dijo que hay que contender por la verdad. Que se preparen los hermanitos y las hermanitas que no me entienden mi punto. Hay que contender y vamos a contender aquí. No, amados hermanos, no lo estamos llamando a ser gallo de pelea. Estamos llamados básicamente a con mansedumbre, con reverencia, con un trato respetuoso, cordial y honrado, sin un objetivo oculto debajo del bolsillo, debajo de la manga, sino con la carta de la verdad y procurando el bien de la verdad. Hablar con aquellos con los que tenemos que hablar. La falta de estos principios, mantener la unidad de la iglesia, tener nuestras palabras sazonadas con sal, gobernar nuestras pasiones bajo la instrucción de Mateo, nos llevan a una situación de peligro, tanto nosotros como del cuerpo de Cristo. Nos lleva a una situación de peligro. Y lleva esto a traducirse en abusos de los medios públicos, como privados. Esos medios públicos de gracia, como la enseñanza, en la que usted a veces, por un prejuicio, por un problema, podemos tirar indirectas a los hermanos. Esta enseñanza, no está hablando de eso, pero los diáconos deberían de estar haciendo, o los pastores deberían de estar, esas hermanas que hacen tal cosa. Y entonces abusar de los medios que Dios ha dado para la edificación
para la enseñanza, porque simplemente se han descuidado estos principios. Principios generales que están en las Escrituras y que deben de gobernar nuestros desacuerdos. Si yo no estoy de acuerdo con algo que están haciendo los diáconos, no es decirlo en un grupo de WhatsApp. Ni los pastores fueron a visitarla. Abusadores. Zen. No, hermano, es un grupo de WhatsApp. Tiene algo que decirle, debe decírselo a ese hermano, a esa hermana. No es en Facebook. No es una reunión de hermanos muy piadosos que se ponen a bochinchar y a hablar de chisme y a chismear. Si tengo algo contra un hermano, yo debo de ir a donde ese hermano. Hermano, yo tengo que hablar contigo algo. Y decírselo en su cara. Con amor, con respeto, con gracia. Sazonado con sal. Con mucha sal. Exagerar en la sal. ¿Para qué? Para no dañar. Porque el objetivo es la restauración de ese hermano. El cuidado de la unidad del cuerpo de Cristo. Un hermano podría convertir una asamblea informativa en una guerra. En una guerra. Solamente porque no conoce que los diáconos están ahí abajo, le pueden dar toda la información que él quiera. Pero no, a mí hay que decirme lo que yo quiero. ¿Qué es lo que están ocultando? Algo están ocultando que no me quieren decir públicamente aquí como yo exijo. Y convertir algo sencillo en algo muy complicado. Este principio de contender por la fe puede ser muy abusado cuando es utilizado por un neófito que desconoce los principios más elementales de cómo solucionar conflictos. Pienso en la sinceridad. Pienso que la sinceridad procura guardarnos de malos o falsos objetivos en la discusión, que debería procurar la protección de la verdad, la protección del creyente, la protección en el amor y el respeto mutuo. Y esto es muy importante, porque Judas no nos está exhortando, vuelvo y repito, hermanos, a hacer daño y destrucción a la iglesia. Pero tampoco debemos de ignorarle al error. Tampoco debemos de ignorar la falsa enseñanza. Tampoco podemos ignorar la vida de pecado de la persona. Tampoco debemos de ser personas que ignoren. Ignorar me refiero a hacerse de la vista gorda y mirar para otro lado. Cuando estamos viendo un problema real en el cuerpo de Cristo o en algún hermano en particular. Este no es un llamado a hacernos de la vista gorda. Este es otro extremo tan peligroso como el anterior. Pues si yo conozco a algún hermano que está practicando el pecado, mi deber no es callarme. Es aplicar el principio de llamar a mi hermano y amonestarlo. Y si es un pecado, que es un pecado grosero, que va a destruir el testimonio de Cristo por ahí, y van de los pastores ahora mismo. Ve y habla de tu situación. Porque si tú no vas, yo te voy a llevar. Es mi deber, porque de lo contrario yo me hago cómplice. Me quedo calladito. Ay, no, es un problema que tiene el hermano. Él tiene 4 novias, pero eso... Y él está casado, 20 años de casado, pero tiene 3 novias. Eso son cosas que él tiene que resolver. Y me hago el loco. Ajá. No puedo hacerme loco, debo de contender, amonestar a ese hermano y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Mi llamado sería amonestar en privado a este hermano y que busque apartarse de su pecado. Pero si esta práctica trae descrédito, debe ser llevado a los pastores. Él debe de ir. Eso es procurar, eso es contender. Eso es procurar la unidad, el bien de la iglesia. Si alguien hubiera ayudado a ese hombre que escondió el lingote de oro y el manto babilónico y lo hubiera amonestado, posiblemente muchos hombres en Israel no hubieran muerto por su causa. Posiblemente mucha gente en Israel no hubiera muerto. Pero evidentemente él lo ocultó. Nadie lo sabía. Y no tuvo esperanza.
fue condenado a la muerte. Amado hermano, el llamado de Judas a contender sinceramente es a tratar con el corazón mismo del cuerpo, de la iglesia del Señor Jesucristo, de una forma respetuosa, misericordiosa, con la regla de oro delante de nosotros, tratando al otro como yo espero o como yo desearía que me trataran a mí. Es con esas reglas simplemente delante de nosotros. Pero en tercer lugar, la causa de la contienda es la fe dada a los santos. Observen por qué Judas le dice: contiendan, hermanos, no se queden allí sentados. Traten con ese que vive en el pecado. Traten con ese que está predicando el error. Amonéstenlo, traten con esa persona. Esa exhortación, porque lo que estaba en medio, lo que estaba en juego, era la fe que se le había dado a los santos. Es que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Al hablarnos Judas de la fe que ha sido entregada a los santos, está señalando el conjunto de instrucciones dadas por Dios y transmitidas de generación en generación hasta llegar a nosotros. Está hablando de toda la enseñanza revelada por Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a través de Cristo y sus apóstoles. Judas veía un ataque directo a una vida piadosa, a una vida piadosa. ¿Por qué? Por prácticas mundanas dentro del cuerpo de Cristo. Un ataque directo a la verdad del Evangelio por esas prácticas y enseñanzas dadas. Es un ataque. Porque ¿qué sucede cuando una jovencita decide vivir impíamente dentro de la iglesia y la iglesia se queda calladita y sus padres se quedan callados? ¿Qué le está diciendo a las demás jovencitas? Hagan lo mismo que yo y le va a ir bien. ¿Qué sucede cuando una familia anda mal y viven abiertamente con su pecado? Que le está diciendo a las demás familias de la iglesia: anden como nosotros. Ese es el problema. No es verdad que el hombre tiene que amar a su esposa. Míreme, yo no amo a la mía. Yo amo a dos más. Hagan lo que yo. No es verdad que la mujer tiene que respetar a su marido. Yo el mío no lo respeto. Ese siempre viene al final, ¿verdad? Confirmar. ¿Ustedes no recuerdan a aquella, por qué Esther llegó a ser reina? Porque la antigua reina, Vasti, cuando el rey la llamó, ella dijo que no iba a ir, atento a ella. Y el rey estaba tan perplejo y de seguro tan ahumado con todo lo que había bebido, que ni él sabía lo que iba a hacer. Y le preguntó muy prudentemente a sus sabios: ¿qué hay que hacer en esta situación? Rey, déjame ubicarte. Mira, ese pecado no fue solamente contra ti, sino contra todos los hombres. Todas las mujeres oirán lo que esa mujer hizo, lo que la reina hizo, Vasti, y le faltará el respeto a todos los hombres. Y tú tendrás a todos los hombres en contra tuya. Y tu cabeza estará en un hilo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que Vasti no vuelva a ver jamás el rostro del rey. Y que el rey busque otra reina que sí se someta a su esposo. Y que sea mejor, como alguien menciona por aquí, que sea mejor que ella. ¿Cómo? ¿Qué consejo más duro? Pero las consecuencias de los actos de esa mujer, que tal vez ella no pensó en todo eso, era algo terrible. Eran demasiado grandes. Las consecuencias de nuestra vida, de nuestra práctica como creyentes, hermanos, tienen grandes repercusiones. Los impíos están viendo cómo te está actuando con su esposa y con su esposo. Ellos están oyendo, ellos están viendo. Tus amigos te ven en la universidad, ¿tú sabías?
Y ven cómo tú actúas, cómo tú vistes, qué tú dices, qué tú no haces. Si tú lo haces, no haces la tarea. El mundo nos ve y es chequeándonos así. A ver qué hacen, qué no hacen. ¿Por qué dicen, por qué no dicen aquello? Para poder después decir, tú ves, por eso que yo no soy cristiano. Mira, es hipócrita. Ja, ja, ja. Ya estoy tranquilo. Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, saquen a ese perverso y échenlo al diablo. Porque su práctica en la iglesia era una práctica impía. Porque este hombre vivía con la mujer de su padre. Entonces, queridos hermanos, la causa de la contienda es que lo que está en peligro es el cuerpo, es la fe. Y es el conjunto de enseñanzas que Dios ha dado. Y es la voluntad de Dios revelada lo que está en peligro. Judas veía un ataque frontal, directo a la revelación dada por Dios. Y que ya estaba completa. Y que no necesitaba añadírsele más. Porque era suficiente lo que Dios había revelado. Entonces, todas esas prácticas que querían imponer otra verdad no debían ser permitidas. Esas nuevas prácticas que querían imponerse en la iglesia no debían ser aceptadas. La verdad está completa en las Santas Escrituras. Por lo tanto, debemos estar alerta ante todas las personas religiosas que tratan de añadir o de quitar las Escrituras. Tratan de añadir o de quitar las Escrituras. Algunos añaden un libro, el libro del Mormón, para poder estar más preciso. Tú tienes que añadir este libro. Es un libro inspirado. Y lo añaden. Otros poseen profecías externas. Elena White, que añaden verdades y niegan otras. Otros colocan la autoridad de las tradiciones o del Papa a la misma altura por encima de las Escrituras. Y otros que se hacen llamar profetas dentro del pueblo de Dios añaden cientos y cientos de nuevas revelaciones dentro del mismo pueblo de Dios. Gente añadiendo más cosas a lo que ya ha sido revelado. Esto también cuenta sobre aquellos añadiendo error a la verdad que Dios reveló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ellos destruyen el Evangelio y la fe que nos ha sido dada. Por eso es que Judas dice, contiendan contra los tales que están dentro de la iglesia. Contiendan contra esos que están entregando falsa enseñanza, que practican falsa doctrina dentro de la iglesia, la practican, viven de esta manera. Todo aquel que añade o quita de las Escrituras, solo recibe de ellas juicio. Dice Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso lo enseña Juan en Apocalipsis 22, 18 al 19. No se puede añadir, no se le puede quitar. Ni por prácticas, ni por enseñanzas directas. Esta fe contenida en todas las Escrituras fue entregada a los santos, fue entregada a nosotros. Y por eso Él llama, Él exhorta a los creyentes que poseen esas verdades a que la preserven, hermanos, porque no hay más. No hay más. No hay más verdad. Lo que Dios reveló a los
profetas, se lo dejó allí. Y todo el que no vivió por la fe en esas palabras, aunque sacrificara buey, oveja, todos los días, se fue al infierno. Todo el que no creyó en el Hijo de Abraham, en la simiente prometida que es Cristo, como dice Gálatas 3:16, se fue al infierno, hermanos. Aunque hubiera sido hijo de Abraham, ahí mismo pegadito, descendiente directito de Abraham. Todo aquel que no ha creído en el Evangelio, amados hermanos, sino que cree otra cosa, está en gran peligro. Está en gran peligro. Por eso el mismo Judas más adelante dice: háblenle, predíquenle. Tal vez Dios quiere convertirlo, hay alguna oportunidad, pero no toquen ni su ropa. Predíquenle, si acaso Dios tiene alguna misericordia. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo: exhórtale, amonéstalo. Tal vez Dios quiera sensibilizar su corazón. Pero trata con ellos, contiende con ellos, refútales. Dios nos llama a nosotros a mantener puro ese evangelio. Si lo contaminamos, amados hermanos, si ahora cogemos la Biblia y comenzamos a borrarle cosas y a escribirle porque no nos conviene o no nos gustan, como han hecho ya otros grupos que tienen una Biblia hecha por ellos, a su imagen y su semejanza. Queridos hermanos, miren, condenaremos a mucha gente, a todo el que nos escuche, condenaremos. Estarán tan condenados como nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos ha sido entregado y tenemos que creerlo y predicarlo como se nos entregó. Ni podemos añadirle ni quitarle. No, pero hay una parte que son muy difíciles de entender. Pedro reconoció eso. Pedro lo reconoció. Hay cosas difíciles de entender, pero algunas la tuercen para su perdición. Hay cosas dificilísimas de entender en las Escrituras que van en contra de todo lo que nosotros pensamos y vemos, pero son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios y no estoy llamado a cambiarla, a arreglarla. El Señor nos ha dicho: id a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No me da opción. Elijan lo más importante. Elijan, miren, no lo que yo dije no lo digan. Todo lo que les he mandado, enséñenlo. Todo lo que les he mandado. Si para ti amar a tu enemigo es difícil y tú no lo aceptas, eso lo mandó el Señor. Tienes que amar a tu enemigo y hacerle bien. Y tú no puedes ser enemigo de él, aunque él sea enemigo tuyo. Ay, es difícil. Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me hizo. Dios lo sabe y aún así te lo mandó. Es difícil bregar con esa mujer. Usted no sabe lo difícil que esta mujer. Yo estoy loco porque Dios se la lleve. Para que tenga, para que ella tenga paz, pero pensando en él. Yo estoy loco porque Dios haga una obra en ella, pero pero Dios te ha mandado amar a esa mujer con todas las debilidades que tiene. Pues dije todas porque son muchas. Y Dios te ha llamado a amar a ese hombre con todo. Son todas, son poquitas las de los hombres, ¿verdad? No, son muchas también las debilidades de ese hombre. Y si tú no lo haces, tú estás desobedeciendo. Pues entonces yo tengo que aguantar todo lo que me hace. No. Tienes que amonestarlo, orar, ser paciente, llevarlo a tu pastor cuando sea necesario.
y tratarle como a ti te gustaría que te trataran cuando tú eres que mete la pata. La regla de oro. No, que duerma para los pies. Así que tú quieres que Dios te trate a ti. No, esa mujer, yo ni la miro. Así como tú quieres que Dios te trate a ti, que ni te mire. Porque con la medida con que tú midas, mira, te van a medir. El trato que tú des es posiblemente que tú vas a recibir de parte del Señor. Queridos hermanos, nosotros somos llamados a preservar la fe, una vez dada a todos los santos, con el fin de que de hacerlos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que todo lo que el Señor nos ha mandado, a los vecinos, a las etnias del mundo, no estamos llamados a esconder la verdad, sino a predicar la verdad. Por eso tenemos que mantenerla pura, no con nuestros prejuicios. No con nuestros prejuicios, tenemos que mantenerla y recibirla y mantenerla como Dios la mandó. Y mira, yo esta parte no la entiendo, pero yo la creo porque está ahí, Dios la puso. Tal vez el Señor quiera enseñarme a través de otro que tenga más conocimiento, más que yo. O tal vez el Señor allá me dirá cuando llegue a su presencia. Pero yo no puedo ni quitarle ni añadirle, porque Él nos ha dado un evangelio para que lo vivamos, para que lo creamos, para que lo preservemos, para que lo proclamemos a otros. Por esto Judas nos manda a contender por esa fe. Algunas aplicaciones. La necesidad del cuidado y la unidad del cuerpo de Cristo debe de estar por encima de nuestros más sinceros deseos. Dios nos llama a defender la fe, pero tenemos que defenderla manteniendo la unidad del cuerpo. Nosotros no debemos procurar poner nuestros intereses por encima de esa unidad, de ese cuerpo de Cristo. No debemos de tratar de tomar esa fe y olvidarnos de lo que es la misericordia. Fue una amonestación que el Señor le hizo a los fariseos. No podemos olvidarla. Sí, es verdad la justicia, es verdad el diezmo, es verdad que hay que diezmar las cosas, pero se les ha olvidado la misericordia. Se les ha olvidado la bondad hacia el otro. Una cosa es necesaria sin descuidar la otra. Sí, hay que contender por la fe, hay que mantener la pureza del evangelio, pero yo no tengo que poner en ridículo a nadie. Yo no tengo que pisotear al que yo pienso que es más débil que yo. Yo tengo que actuar como el Señor me ha llamado a actuar, con misericordia y con verdad. Así se corrige el pecado, dice las Escrituras, con misericordia y verdad, las dos cosas. Él siempre da un balance para nosotros. El cuidado por la fe y la iglesia no debe de separarse del trato bíblico y amoroso hacia nuestro prójimo, ya que una defensa ciega y apasionada, en vez de mantener la fe, puede destruirla. Una defensa ciega, sin ciencia y apasionada, no manteniendo nuestras emociones en su lugar, en vez de edificar, puede sencillamente matar, destruir. La fe dada por Cristo, que abarca desde el Antiguo al Nuevo Testamento, amados hermanos, debe ser preservado con fidelidad para cumplir el llamado que se nos ha dado de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Observemos, amados hermanos, que este es el llamado de contender por la fe. Tenemos que preservar la iglesia y muchas veces tendremos que sentarnos cara a cara con nuestro hermano y decirle: mira, tus caminos van mal, tú andas mal. Mira lo que dice la Escritura. ¿Tú crees que Dios te va a alabar por el trato que tú le estás dando a ese empleado tuyo? ¿Quién tú crees que te va a pagar?
Dios te va a pagar. ¿Cómo tú quieres que Él te pague? Pues entonces, págale como tú quieres que Dios te pague a ti. ¿Tú crees que está bien, está correcto ese trato que tú estás dando a tu esposo delante de Dios? ¿Tú crees que Dios no está ahí oyendo y viendo todo lo que tú dices y haces? Trátale como tú quieres que Dios te trate, como tú quieres que el Señor te trate a ti. ¿Tú crees que Dios no te está oyendo y viendo tus chuipis y falta de respeto a tus padres? Él lo está viendo y lo está oyendo. Amados hermanos, la fe de cada uno de nosotros debe de ser preservada cuando nosotros preservamos el Evangelio, pero también cuando tratamos con el pecado a la manera de Dios. Si no tratamos con el pecado y dejamos que cada quien ande como le da la gana, algo pasó en Israel cuando la gente andaba así, en el libro de los jueces. No sé si recuerdan, no sé si lo recuerdan. Era juicio tras juicio, juicio tras juicio, juicio tras juicio. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa en esta iglesia? Que nada más hay problema y problema y problema y problema. Ah, que cada uno anda como bien le parece. Y se han olvidado de su palabra y han ignorado al Señor. Y Él, a esos orgullosos y arrogantes, Él los humilla. Pero el que tiembla mi palabra, con ese yo voy a habitar. Y Él habita con el que tiembla ante su palabra, con el que tiembla en reverencia, pero también con miedo. Óyeme, no, espérate, no, yo no voy a pecar contra ese hombre. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios haciendo este grande mal? Esa fue la palabra de José a la mujer de Potifar. Potifar no está aquí, muchacho. Vamos para mi cuarto. Un muchacho joven, elegante, fuerte, inteligente. Potifar no está aquí, él no viene ahora. Fue algo muy tentador. Mira, espérate. Ese hombre me ha puesto sobre todo en su casa. Ha tenido la confianza de ponerme sobre todo en su casa. Y lo único que no me ha dado en mi mano ha sido tú, su esposa. Él razonó pensando en su relación con ese hombre. Pero también razonó pensando en su relación con Dios. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Queridos hermanos, que el Señor nos conceda contender contra el pecado que mora en nosotros, con el pecado que mora en nuestros hermanos, con misericordia, con mansedumbre, pero con diligencia, para preservar la unidad, para preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y bendecimos. Te rogamos que tú nos concedas la gracia de poder recibir tu palabra de forma gozosa, pero también de forma balanceada. Ayúdanos, Señor, a poder contender por esa fe gloriosa que se nos ha dado, a preservarla con solicitud primeramente en nuestros propios corazones y en nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a proclamar esa fe, pero también a mantener a tu iglesia unida y fortalecida por una fe viva, practicada y predicada con diligencia. Bendícenos como iglesia, susténtanos como tu pueblo. Y aquellos que aún no te conocen, vuélvelos a ti, Señor, para que hallen de ti un tiempo de refrigerio y perdón de pecados. Alabamos tu nombre. Todo esto te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Las hermanas del desayuno, por favor.